Bueno, a ver, espero que nadie me mate por esto. Voy a intentarme explicar lo mejor que pueda. Hola a todos y todas y bienvenidos un nuevo día más a esta cuenta y sobre todo bienvenidos a esta sección que se llama Eso dice la ciencia, ¿no? Donde vamos a hablar de certezas que muchas veces asumimos como naturales desde nuestro punto de vista de sentido común, pero que realmente a la luz de la ciencia no lo son tanto. Y hoy vamos a hablar de por qué la gravedad no existe. Vamos allá. Para poder entender bien por qué la gravedad no existe tenemos que hablar de la relatividad general de Einstein. Y para entender la relatividad general es bastante conveniente haber entendido la relatividad especial y por suerte tenéis otro vídeo en el canal que os lo dejo por aquí, que podéis ir a verlo para entender este vídeo un poquito mejor. En ese vídeo hablamos de cómo Einstein se convenció con esta teoría de que el espacio y el tiempo no son absolutos, que 3 años en la Tierra puede ser solamente un año en una nave. Hablamos de viajes de gemelos, de la causalidad, cómo una persona puede ver que dos sucesos ocurren en el orden A-B mientras que otra lo ve en el orden B-A. Y todo eso pertenece al ámbito de la relatividad especial. Y bueno, una vez que Einstein había desarrollado esta teoría, la verdad es que podría estar bastante satisfecho. Yo me tomaría unas vacaciones, pero la realidad es que cuando tienes una mente tan impresionante y tan inquieta como la suya es imposible parar de pensar. Y Einstein seguía dándole vueltas a esta teoría porque había cosas que no le terminaban de cuadrar. Para empezar, la teoría de la relatividad especial es una teoría que no incluye la gravedad. Recordad que es muy importante cuando hablábamos de los postulados de la teoría que siempre decíamos que nos referíamos a sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos que no aceleran o desaceleran, que van a velocidad constante. Bien, pues Einstein estaba intentando cuadrar la gravedad de Newton, que ya se conocía hasta la época, lo que tú y yo conocemos, que si tiras algo va a caer porque hay una fuerza que le atrae y en concreto la Tierra esa fuerza la atrae con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero a Einstein esto no le terminaba de encajar con la teoría de la relatividad especial por dos motivos principales. Primero, porque la fórmula de la ley de gravitación universal de Newton, que es fuerza es igual a G, que es la constante de gravitación universal, por la masa del primer cuerpo por la masa del segundo cuerpo dividido entre la distancia al cuadrado que los separan, incluye una distancia. Pero es que ya habíamos dicho en relatividad especial que las distancias, las longitudes, el espacio es relativo. Esa distancia, ¿con respecto a qué se mediría? ¿Con respecto al primer cuerpo, al segundo cuerpo, con respecto a mí, con respecto a ti, con respecto al vecino del cuarto? O sea, ¿con respecto a qué se mide esa distancia? Porque no podemos tener distancias absolutas. Ese es el punto número uno que le descuadraba a Einstein, pero también había otro tema que no le dejaba muy tranquilo. Si tú tienes dos cuerpos con masa y de repente uno desaparece, el otro dejaría de sentir de forma instantánea esa atracción gravitatoria. Y reflexionemos un poco sobre lo que significa instantáneo. O sea, instantáneo no es que vaya a una velocidad muy grande, instantáneo es que iría a una velocidad infinita. Y por muy alta que sea la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo en el vacío, algo que va a una velocidad infinita es claramente más rápido que la luz. Con lo cual tampoco tendría sentido, porque la velocidad de la luz no se pueda superar es una cosa básica en la relatividad especial. Y en esta situación se encontraba Einstein diciendo, aquí claramente esto no cuadra, a ver qué hacemos, ¿sabes? Porque él estaba con su teoría que acababa de sacar, que, a ver, mucho caso tampoco lo hacían. Y los físicos de la época, pues a Newton le tenían bastante bien considerado. Y en esta situación nos encontramos cuando en 1907 Einstein tiene una idea maravillosa. Trabajando en su oficina de patentes en Berna, él se dio cuenta que una persona que está en caída libre no siente su propio peso. En el momento en el que está cayendo estaría ingrávido, es decir, no sentiría ninguna fuerza. Esto quizás es un poco difícil de visualizar. Para el vídeo e intentar reflexionarlo un poco, porque esta idea es la que daría lugar al principio de equivalencia. Hay diferentes maneras de formularlo, pero una de ellas dice que un campo gravitatorio homogéneo es completamente equivalente a un sistema de referencia uniformemente acelerado. Si tú estás en una caja que no tiene ventanas, tú no puedes diferenciar si estás en la superficie de la Tierra pegado y estás siendo atraído pues con la aceleración que habíamos dicho de 9,8 metros por segundo al cuadrado, o si estás en esa misma caja en el espacio sin ningún tipo de materia alrededor que te pueda atraer y esa caja está siendo acelerada a 9,8 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Si la aceleración de esa caja es 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza de inercia que sentirías contra el suelo de la caja sería la misma que la que sientes en la Tierra. Esto significa que no hay manera de diferenciar entre un movimiento acelerado, es decir, un sistema que se mueve en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración constante, de un campo gravitatorio. Y no solo eso, vamos a imaginarnos otra situación. Imagínate que estás en esta misma caja y que estás en caída libre hacia la Tierra. Y mientras estás en caída libre, tú tienes una pelota en la mano. Y en un momento dado, mientras estás en la caída libre, tú sueltas esa pelota.
¿Qué esperas que pase? Si crees que la pelota, por ser más ligera o más pesada que tú, va a chocar contra la parte de arriba de la caja o contra la parte del suelo, lo cierto es que no tiene mucho sentido. Recordemos que ya Galileo nos decía que todos los cuerpos caen con el mismo ritmo independientemente de su masa. Seguramente habéis visto un montón de vídeos en YouTube del típico experimento que tiran una pluma y una pelota con mucha más masa en una cámara de vacío sin rozamiento y las dos caen a la vez. Pues así sucede. Si tú esperas que esa pelota, al soltarla, vaya a caer antes que tú o vaya contra el techo de la caja, lo cierto es que no. Esa pelota se quedaría flotando con respecto a ti. Es decir, tú dentro de la caja estarías como en una especie de burbuja en la que para ti no estarían actuando ninguna fuerza. Y de hecho, esta situación es la misma si te imaginas que estás en esa misma caja viajando por el espacio pero a una velocidad constante. Si vas a esa velocidad constante, si tú sueltas la pelota, tampoco habría ninguna fuerza que actuase sobre ella, con lo cual se quedaría también flotando con respecto a ti. ¿Por qué? Porque sigue la ley de inercia. La ley de inercia que ya nos daba Newton dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, al menos que alguna fuerza actúe sobre él. Es decir, esta pelota va a tender a seguir su estado de movimiento, que era ir a velocidad constante. Vale, a ver, pero entonces, ¿esto a qué nos lleva? Einstein, reflexionando sobre todo esto, se convence de que en caída libre se cumple la ley de inercia. O sea, la misma ley que dice que si vas a velocidad constante tú sueltas la pelota y se queda en reposo con respecto a ti, se está cumpliendo también en la caída libre, porque sucede exactamente lo mismo dentro de la caja. Y si decimos que existe esta equivalencia entre moverse a velocidad constante, lo que es un sistema de referencia inercial, entonces todas las leyes que se cumplían para los sistemas de referencia inerciales, que según la relatividad especial eran todas las leyes de la física, también se van a cumplir en la caída libre. Esto por un lado, pero lo que realmente es la clave para entender por qué la fuerza de la gravedad no es real es que según la relatividad general, Einstein dice que para que una fuerza sea real tiene que existir en todos los sistemas de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mires lo que está pasando desde donde lo mires, esa fuerza tiene que existir. Bueno, pues vamos a comprobar si realmente la gravedad existe o no. Vamos a mirar lo que está ocurriendo en la caja en caída libre desde dos perspectivas. Primero desde la Tierra y después dentro de la propia caja. Desde la Tierra, pues tú miras la caja y dices, pues hombre, caer está cayendo. Llámalo fuerza, llámalo lo que quieras, pero ahí parece que hay como algo que está tirando de ella hacia el suelo. Eso es así. Desde la Tierra tendría muchísimo sentido afirmar que existe la fuerza de la gravedad. Vamos a comprobar ahora desde el sistema de referencia de la propia caja. Y es que resulta que dentro de la propia caja, como ya habíamos discurrido, no sientes ninguna fuerza, estás flotando. Es esta burbuja de la que hablábamos que hace que tú sientas que no estás siendo atraído, no sientes tu propio peso. De hecho, ya teníamos el ejemplo de la pelota. Si tú sueltas esa pelota, se queda parada con respecto a ti. Y por este motivo, la fuerza de la gravedad no existe, porque no existe desde todas las perspectivas, desde todos los sistemas, desde todos los observadores. Esto en física se conoce como una fuerza ficticia, es decir, que no es real. Vale, a ver, para entenderlo un poco mejor voy a poner otro ejemplo de una fuerza que es ficticia, que tampoco existe, y es la fuerza centrífuga. Esa fuerza es la que hace que cuando tú tomes una curva, por ejemplo, hacia la izquierda en un coche, tu cuerpo tienda a ir hacia la derecha. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver ese suceso desde dos perspectivas, desde dentro del coche y desde fuera del coche. Bueno, pues tú desde dentro del coche, tú dices, es que al tomar esta curva, esta rotonda, hay una fuerza que claramente está tirando de mí hacia afuera. Tú dices, vale, venga, pues dentro del coche votamos todos que existe la fuerza centrífuga. Ahora vamos a verlo desde fuera del coche. Desde fuera del coche, alguien que está viendo lo que está sucediendo dice que no, que aquí no está viendo ninguna fuerza. Aquí lo único que sucede es que la persona que está dentro del coche está cumpliendo la ley de inercia, es decir, si se estaba moviendo en línea recta y el coche gira a la izquierda, la persona que está adentro lo único que está haciendo es decir ¿dónde vas? Intentando mantener ese movimiento que era el que llevaba. No es que haya una fuerza que tire de él hacia la derecha, sino que su cuerpo tiende a mantener el movimiento que llevaba, que es lo que nos dice la ley de inercia. Esa fuerza vista desde fuera no existe, es simplemente una manifestación, pues eso, de la ley de inercia. Con lo cual, como no existe desde todas las perspectivas, desde todos los observadores o desde todos los sistemas de referencia, no existe. Es una fuerza ficticia. Y para el experimento de la caja ocurre exactamente lo mismo. La pelota que está cayendo en un campo gravitatorio simplemente sigue un movimiento uniforme, es decir, su estado de movimiento natural. Y por esta razón, la fuerza de la gravedad no existe, no es real. Todo esto tiene alguna excepción, como por ejemplo son las fuerzas de marea, que realmente tienen que ver con la variación de la gravedad dependiendo de la altura, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo si eso. A ver, venga, voy a creerte y decir que
que la gravedad no existe. A ver, es que, jolín, cuesta mucho de creer. O sea, si yo entiendo perfectamente lo de que cuando tú estás en caída libre es como una especie de burbuja, que tú ni sientes ni padeces, que ahí ni sientes ninguna fuerza ni nada. Pero es que, o sea, yo desde la Tierra sigo viendo que tú caes. Si no la fuerza de la gravedad, explícame tú a mí qué es, porque tú caer sigues cayendo de momento, ¿no? Y es que tienes toda la razón del mundo. Einstein obviamente no se quedó tan ancho diciendo ¡ja! La gravedad no existe, ¡hala! ¡Apáñaloslas! Él propuso que lo que realmente nosotros entendemos por gravedad no es más que la curvatura espacio-tiempo. A ver, vamos a volver con nuestros experimentos mentales que funcionan bastante bien hasta la fecha. Tenemos ahora dos pelotas, no una, dos, que lo tiramos. Perdón. Y nos vamos a una cierta altura del suelo y tiramos las dos pelotas. ¿Qué es lo que esperamos que pase? Pues esperamos que se muevan en dos líneas rectas paralelas hasta llegar al suelo. Muy bien. Según la concepción clásica de gravedad, lo que entendería Newton diría, claro, porque es que la gravedad es constante localmente. ¿Qué es lo que dice Einstein? Einstein dice que no existe la gravedad y que las pelotas simplemente siguen la ley de inercia. En este caso, Einstein diría que el espacio-tiempo sigue las reglas geométricas de Euclides. Estas reglas geométricas que hemos aprendido todos. Las paralelas se cruzan en el infinito, los ángulos internos de un triángulo suman 180 y ese tipo de cosas. Simplemente la pelota sigue el camino más corto dentro de ese tipo de geometría. ¿Qué pasa? Ahora cogemos esas dos pelotas, pero nos vamos a una altura mucho mayor de la superficie de la Tierra y separamos mucho una de la otra. Las dejamos caer. ¿Qué sucede? Pues sucede que cuando caigan, la distancia entre ellas va a ser menor que cuando las soltamos. La explicación de Newton, la explicación clásica, sería que es que la gravedad las está trayendo hacia el centro de la Tierra, que el vector de la fuerza de la gravedad no tendría la misma dirección en las dos pelotas. Para Einstein, sin embargo, diría que las pelotas siguen simplemente su estado de movimiento natural, pero que ahora mismo se están moviendo por un espacio-tiempo que ya no sigue la geometría de Euclides. Es decir, Einstein está proponiendo un nuevo modelo geométrico en el que no se cumplen esas reglas básicas de que dos líneas paralelas no se pueden cruzar. Y de hecho no debería sernos tan difícil imaginar geometrías en las que esto no se cumple. Sin ir más lejos, vivimos en un planeta en el que estas reglas no son ciertas. Si ponemos a dos personas en el ecuador del planeta y las decimos que vayan andando en línea recta, después de un tiempo se darían cuenta de que se están acercando una a la otra a pesar de que comenzaron siendo paralelas. Esto se debe a que el camino más recto dentro de la superficie de la esfera se conoce como una geodésica y es simplemente el camino más corto entre dos puntos en esta geometría de esfera. Entonces lo que propone Einstein con esto es que vivimos en un espacio-tiempo que está curvado y sigue una nueva geometría en la que las líneas paralelas sí se podrían cruzar, porque una línea recta en el espacio curvo sería lo que hemos denominado como una geodésica. Einstein propone entonces que el hecho de que las dos pelotas acaben a una distancia menor de la que empezaron es simplemente por el hecho de que el espacio-tiempo está curvado y ellas simplemente hacen lo que pueden intentando moverse de manera recta por ese espacio curvo, describiendo esas geodésicas. Bueno, ¿y qué es esto de que el espacio-tiempo está curvado? Bueno, pues el espacio-tiempo se curva en presencia de materia. En la relatividad general, la materia y la energía son equivalentes, así que podríamos decir que el espacio-tiempo se curva en presencia de materia o energía. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues una analogía un poco burda de explicar esto sería imaginándonos una lámina de goma. Podríamos depositar sobre esa lámina una bola grande que, por ejemplo, representase el Sol. El peso de la bola hundirá la lámina y hará que esté curvada en las proximidades del Sol. Si ahora hacemos rodar pequeñas bolitas alrededor del Sol, no las recorrerán en línea recta como lo entendemos nosotros, sino que orbitarán alrededor del Sol. La analogía no es del todo completa porque solamente se está curvando una sección bidimensional del espacio, la superficie de la lámina de goma, pero el tiempo quedaría sin perturbar. Pero bueno, es que imaginarse esto completamente es imposible, amigos. Podemos observar esto también en la Tierra. La Tierra estaría curvando el espacio-tiempo y eso afecta a la Luna. Newton diría que es que la Luna está en caída libre alrededor de la Tierra realizando una órbita en forma de elipse por la fuerza de la gravedad. Pero la perspectiva real es que la Tierra está curvando este espacio-tiempo y la Luna simplemente hace lo que puede con su vida intentando seguir una línea recta en este espacio-tiempo curvo, es decir, esa geodésica. Pero realmente no es que esté curvándose o girando, se está moviendo en línea recta pero en este espacio-tiempo curva.
curvado. Ya hemos dicho que la materia curva el espacio-tiempo y entonces la ausencia de materia haría que el espacio-tiempo no esté curvado, es decir, que sea plano, y entonces sí que se cumplan las reglas geométricas de Euclides, los ángulos de 180 grados, las líneas paralelas que no se cruzan y todo ese tinglado. La forma precisa en la que una distribución de masa o energía curva el espacio-tiempo está recogido en lo que se denomina las ecuaciones de campo de Einstein, pero ahí no vamos a entrar, amigos, ya tenemos bastante con lo que tenemos. Bueno, y a todo esto tú me dirás, bueno, esto está fenomenal. Hombre, a ver, fenomenal tampoco, que esto es una rayada que flipas. Pero quizás te estés preguntando si realmente esto se ha comprobado, es cierto, y obviamente esta teoría que fue desarrollada por Einstein hace más de 100 años ha sido comprobada y requete comprobada experimentalmente. Podría hablar de muchos experimentos, pero uno de los primeros experimentos que se hizo o el que consiguió que se empezara pues a tomar en serio todo el tema de la relatividad general fue la idea de que la luz se curva en presencia de un campo gravitatorio. Hemos dicho que hay una equivalencia entre masa y energía en la relatividad general y sabemos que los fotones de la luz tienen energía cinética. Por lo tanto, sería lógico pensar que a ellos también les afecta esta curvatura espacio-tiempo. Experimentalmente esta curvatura en las inmediaciones de la superficie de la Tierra es difícil de observar por la velocidad tan alta a la que va la luz, y por ello a Einstein se le ocurrió observar esta pequeña curvatura en la luz que nos llega desde estrellas lejanas por el efecto que tiene sobre esa luz el Sol. ¿Qué pasa? Pues que mirar al Sol directamente, pues bueno no debe ser. Entonces decidieron hacer este experimento durante un eclipse solar, de manera que se pudiesen mirar a la luz procedente de estas estrellas directamente y bueno, pues los astrónomos pudiesen hacer sus respectivos cálculos. Para hacer esta observación se preparó una expedición para Crimea en 1914. Lo que sucedió es que la Primera Guerra Mundial estalló y pues los astrónomos alemanes fueron detenidos en Rusia y pues no consiguieron llevar a cabo las mediciones. Pero bueno, una vez acabada la Primera Guerra Mundial se realizó una nueva expedición en 1919 cuando hubo un nuevo eclipse y se llevó a cabo en África Occidental. Y aquí sí que sí se pudo observar que exactamente esa curvatura procedente de la luz coincidía con las predicciones de Einstein de la relatividad general, que era de aproximadamente 1,75 segundos de arco. Y vamos, no solo la curvatura de la luz por la acción de la gravedad, sino muchísimos otros experimentos y manifestaciones como el corrimiento al rojo gravitacional, la gravedad en los relojes, las lentes gravitatorias. No quiero decir que la próxima vez que vayas a hacer un problema de un plano inclinado te pongas a sudar la gota gorda porque no sepas por dónde coger ahí el espacio-tiempo curvo. La concepción de gravedad según Newton es práctica y es útil para cálculos pues, dentro de la Tierra, incluso dentro del sistema solar, en las predicciones de las órbitas de los planetas, pero que no es la razón última de cómo se comportan las cosas. Si hacemos menos zoom y lo vemos todo con más perspectiva, la única teoría que realmente explica esta atracción correctamente es la relatividad general, con la concepción de que el espacio y el tiempo es curvo. No es que sean dos teorías que o coges una o coges la otra, sino que la de Newton es una forma un poco que utilizamos así pues para hacer por encima esas predicciones, pero que no es la causa última del comportamiento de la materia. Y más todavía cuando nos adentramos en el terreno de la cosmología, con los agujeros negros, las ondas gravitacionales, los posibles agujeros de gusano, los hipotéticos viajes en el tiempo. Todo eso tiene cabida y reflexión y estudio dentro de lo que es la relatividad general. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que oyes hablar sobre la relatividad general, no te asustes, es muy complicado y muy difícil de entender así a primera vista. Y nada, que si te interesa que te suscribas, por favor, compartas si te ha gustado y te ha sido útil y le des a like. Si tienes cualquier duda o cosa que añadir, lo puedes dejar en los comentarios y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!